Buenas chicos, ¿cómo están? Disculpen, voy grabando 3 veces la misma clase, no sé por qué estoy teniendo un problema con el programita, así que esta tercera vuelta creo que la voy a terminar siendo un poquito más corta, voy a tratar de que duren más o menos 10 minutos. Les recuerdo más o menos qué es lo que habíamos visto sobre Kant, habíamos dicho que era un autor propio de la modernidad, que hablaba de la ilustración como una salida de la autoculpable minoría de edad. Hablábamos de que sus obras más centrales en las cuestiones de la ética eran la crítica de la razón práctica y la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Habíamos planteado que él tenía una suerte de ley central al que va a llamar imperativo categórico, que es en base a cuál va a sistematizar toda su ética, y habíamos dicho que el imperativo categórico, que es actuar de manera tal que la máxima de tu acción, de la acción de tu voluntad, pueda ser una legislación universal. Lo estoy parafraseando, ahí no lo estoy citando tal cual, sino que lo estoy resumiendo. Implica que hay que tener ciertas características en cuenta. Primero, que sea una ética autónoma. Segundo, que sea una ética deontológica. Tercero, que sea a priori. Y en último lugar, que sea universal. Habíamos dicho que cuando Kant habla de ética autónoma, la distingue de la heterónoma. La heterónoma sería, por ejemplo, la de los chicos, la de los soldados, la de personas que se dejan llevar por otras personas, que es actuar de acuerdo a lo que otros imponen. Cama decir que la gente que actúa de acuerdo a lo que otros imponen es porque teme el castigo, teme las consecuencias, teme a lo que pueda pasar después. ¿Por qué? Porque hipotetiza situaciones que podrían darse. Esto se llama actuar de acuerdo a lo que es el imperativo hipotético, que es actuar pensando en la medida cuantitativa de las consecuencias que podrían suceder hipotéticamente, como por ejemplo el castigo. No actuamos porque creemos que es lo correcto, actuamos porque tenemos miedo de lo que nos pueda pasar después. Entonces lo que va a decir Kant es que la gente que actúa por deber, que tiene la convicción de que lo que está haciendo es lo correcto, ¿por qué? Porque se da a sí mismo la ley, actúa de manera autónoma, autónomos, se da a sí mismo la ley. Entonces implica actuar de manera valiente porque amerita tomar decisiones basadas en sus propios criterios y elecciones de la voluntad que provienen del deber y la ley universal. ¿Qué es la ley universal? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ley universal? Estamos hablando de cuestiones, nosotros hablamos que el imperativo categórico implica una universalidad de ciertas cuestiones que son ajenas a nosotros. Es decir, la ley de la gravedad no va a dejar de pasar porque nosotros queramos o no queramos. Entonces, nosotros cuando hablamos de leyes universales, hablamos de leyes que exceden a nosotros mismos, exceden nuestro propio conocimiento y nuestra manera de pensar, pero son iguales para todo. Y Kant va a decir que innatamente, es decir, desde el nacimiento, nosotros tenemos ciertos criterios que son universales. Esto quiere decir, cuando hablamos de que estos criterios son universales, quiere decir que yo antes de experimentar algo, ya tengo ciertos criterios. Cuando hablamos de antes de experimentar algo, Kant va a utilizar el término a priori. A posteriori quiere decir cuando algo requiere de la experiencia para comprobar si eso es real, si no, o cómo funciona. Pero cuando hablamos de algo a priori, quiere decir que antes de que pase por la vista, por los ojos, por el oído, por lo que sea, ya podemos considerar si eso es real o no. Entonces, ya podemos considerar si es que eso es universal o no. Por ejemplo, yo antes de matar, yo ya sé que matar está mal. Algo me dice, hay cierta conciencia de que me dice que eso no está bien. Y no necesito experimentar o ver una muerte para poder entender que eso es correcto. A diferencia de Aristóteles o Epicuro, que sí dicen, bueno, sí, usamos la experiencia. ¿Por qué? Porque practicamos y en la medida que yo realizo este acto voy mejorando y voy entendiendo qué es lo virtuoso en esto o qué es lo placentero. Para Kant no. Para Kant, antes de actuar, yo ya puedo saber, porque yo lo puedo derivar a una máxima, derivar la máxima a una legislación universal y saber si eso podría ser aplicable a todos o no. Entonces, cuando hablamos de que el imperativo categórico implica un sistema ético que es a priori, decimos decir que no depende de una experiencia concreta, no es a posteriori, no depende de la experiencia, no necesito la experiencia para comprobarlo. Es así porque para Kant los juicios a priori pueden constituir la ciencia, como por ejemplo la ley de gravedad, ¿no? Si bien no es una ley ética, es una ley de la física, pero hay ciertas leyes que son universales, que construyen la conciencia de todo ser humano. De otra manera estaríamos solamente dando opiniones subjetivas. Y entonces ya decíamos que, bueno, es autónoma, decimos que es a priori, decimos que es universal por todo esto, y finalmente vamos a decir que es deontológica. ¿Por qué? Porque en este caso las pasiones no son lo que nos debería mover para actuar. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a otra cosa, que es la cuestión del deber. La cuestión del deber implica que nosotros somos conscientes de los roles que ocupamos en el marco de la sociedad
y que esos roles nos ameritan determinados deberes como criaturas, como humanos inclusive, para con el otro. Si nosotros priorizamos actuar por esos deberes, no podemos actuar nunca por algo que nos mueva. Y ese algo que nos mueva, Kant le va a llamar inclinación. Lo que para Aristóteles sería pasión o lo que para Freud sería deseo, para Aristóteles se va a llamar, para Kant se va a llamar inclinación. Actuar por deber implica actuar pensando antes de actuar qué es lo correcto, qué debo hacer. Y volvemos a la pregunta que planteaba ayer Kant al comienzo de la clase, que yo digo, una de las preguntas que se plantea Kant en su filosofía es ¿qué debo hacer? Bueno, la respuesta es actuar de acuerdo al imperativo categórico, porque actuar de acuerdo al imperativo categórico implica actuar de acuerdo al deber. Ustedes van a leer todo esto que yo acabo de decir y la segunda formulación del imperativo categórico en el artículo que está en filco.es subido en el campus. Les voy a pedir que para la próxima clase más o menos lean el artículo y les voy a dejar subido este cuadrito al campus para que más o menos tengan en cuenta lo que son las características centrales de la ética de Kant. A partir de eso, la próxima clase vamos a tratar de resolver todas las dudas que haya sobre Kant y en base a eso yo voy a dejar una guía de estudio que les pueda servir para estudiar para el parcial. Entonces, con esta microclase planteo el resumen, no se dejen estar, lean el texto también. No es muy difícil y les recomiendo, si es que necesitan complementar y recordar qué decía Kant para poder entenderlo mejor o buscar los elementos éticos de Kant, pueden entrar, hay un canal de YouTube de filosofía que es muy bueno, que se llama La Travesía, y pueden buscar el imperativo categórico de Kant o pueden buscar la filosofía de Kant o la ética de Kant en ese canal de YouTube. Se lo sugiero mucho, pero es más como bibliografía complementaria, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con lo de filco.es y si está todo claro, vamos a ver si vemos un pedacito de la fundamentación de la metafísica de las costumbres.